Vamos ahora a continuar con la metodología de matriz de evaluación y respuesta. Se trata, como estamos viendo aquí en la diapositiva, una metodología muy orientada hacia planes de continuidad de operaciones, es decir, hacia el Business Continuity Management. ¿El por qué? Porque considera y tiene en cuenta la valoración de activos de la organización, es decir, que en cierta medida inventaría los activos de la organización y entonces permite tener en cuenta a la hora de valorar y los riesgos, pues estas pérdidas que podrían ser debidas a diferentes situaciones. Y estas pérdidas no solamente en lo material, sino también en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a la continuidad de operaciones, en cuanto a la información como un valor más, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Yo creo que es una metodología, ya resumiendo, que es aplicable en organizaciones en las cuales pues la evaluación de riesgos se haga con la orientación no solamente de desarrollar un plan de emergencias, sino también un plan de emergencias y contingencias, o con opción de desarrollar un verdadero plan de continuidad de operaciones. El primer paso va a ser valorar los activos de la organización, es decir, nosotros debemos hacer un análisis de todos los activos que dispone la organización, trabajadores, empleados, máquinas, datos, software, mobiliario, edificio, marcas y copyrights propias de la organización, etcétera. Y debemos de evaluar el coste de degradación, es decir, si perdiésemos este, activo, pues qué supondría para la organización, en cualquiera de los aspectos contemplados aquí o que nosotros, como evaluadores, queramos añadir a este tipo de activo. Por lo tanto, nosotros podemos calcular perfectamente el valor total de cada uno de estos activos o bien el acumulado de todos los activos. Es decir, poco a poco, si consideramos que nuestro valor patrimonial en cuanto a computadoras o en cuanto a mobiliario es 1, multiplicaremos por el número de unidades, despachos similares o plantas del edificio similares y calcularemos el total de cada uno de los tipos de activo que se hayan establecido. Una vez tengamos esto, la valoración cuantitativa total de los archivos será el acumulado total de los mismos. Bien, esto nos permitirá a nosotros valorar lo que supondría un impacto sobre estos activos de la empresa. Es decir, que un incendio, una explosión, un sabotaje, nosotros seremos conscientes del impacto que estos riesgos ofrecerían a la actividad desarrollada. Por lo tanto, esto nos permitirá evaluar este impacto y pondremos un valor leve, moderado o catastrófico, asignando un numeral de 5, 10 o 20, tal como estamos observando. Claro, una vez hayamos nosotros establecido estos activos y valorado o calibrado los impactos de cada uno de los riesgos, pues veremos la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos riesgos. Es decir, nuestro siguiente paso consistirá en determinar ese incendio, ese atraco, ese sabotaje, qué probabilidad tenemos de que ocurra en la organización. Por lo tanto, esto nos permitirá igualmente calificar esta probabilidad de ocurrencia como baja, media o alta. La combinación entre ambos valores, es decir, entre la probabilidad de que suceda un riesgo y entre el impacto que dicho riesgo acusaría sobre la organización en cuanto al trastorno o las pérdidas que ocasionadas en la misma, pues nos permitirá establecer una valorización del riesgo que en definitiva no es ni más ni menos que una matriz de evaluación y respuesta. Uno a uno iremos valorando tanto la probabilidad como el impacto sobre la organización y uno a uno iremos valorándolos con estos valores. Así pues, diremos que el impacto sobre la organización será aceptable y estaremos dispuestos a asumir el riesgo cuando se dé la combinación de baja y leve. En el resto de los casos intentaremos siempre mejorar nuestra actuación, mejorar sobre la probabilidad o mejorar sobre el impacto de la organización. Deberemos de establecer para cada uno de los riesgos qué podemos hacer en la organización para reducir el impacto sobre la misma. Por ejemplo, en caso de pérdida de seguridad, si tuviésemos un incendio y pudiésemos perder toda la seguridad informática de la empresa, bases de datos, archivos, documentación en soporte
digital, etcétera, pues claro, podríamos actuar sobre el impacto si tuviésemos copias de seguridad con asiduidad, con frecuencia y fuera de la empresa. Por lo tanto, nuestra actuación preventiva no se va a limitar única y exclusivamente a evaluar el riesgo, sino a hacer la propuesta de respuestas que deberemos de dar para minimizar sobre la organización o la probabilidad o los impactos. Una vez tengamos evaluados todos los riesgos, atraco, incendio, sabotaje, explosión, etcétera, lo que deberemos hacer es una clasificación y actuar inmediatamente sobre los que mayor porcentaje, es decir, sobre los que tenemos en rojo, ¿vale?, sobre los que mayor porcentaje de impacto van a causar o tengamos más probabilidad, y dejar para última instancia el adoptar medidas, recursos, medios e invertir en formación, capacitación, brigadas, etcétera, para actuar sobre los que menos daño pueden causar sobre la organización. Por lo tanto, y tal como estamos viendo, analizamos la organización no desde el punto de vista del medio ambiente ni desde el punto de vista, digamos, de otros aspectos que no tengan que ver directamente con la continuidad de operaciones. De ahí que hemos comentado que esta metodología era muy indicada para planes de contingencia o para Business Continuity Management. Tal como estamos viendo, por un lado, seleccionaríamos la probabilidad de ocurrencia. Por otro lado, el impacto que podría causar, y la combinación, por ejemplo, de la probabilidad baja con un impacto moderado nos daría un riesgo tolerable, que deberíamos de reducirlo en la medida de lo posible y compartirlo o transferirlo. Pero bueno, en cualquier caso ya sabemos que no es un riesgo de los graves, que es lo que a nosotros nos importaba. Por lo tanto, esto repetido para todos los riesgos es lo que nos va a permitir disponer perfectamente de un método fácil de aplicar y complejo y potente en los resultados.